son culturas muy ricas en poesía. ¿Cuáles son esas coincidencias que usted percibe? Bueno, la verdad es que usted tiene mucha razón porque sí que existen muchas coincidencias en la literatura entre China, entre la literatura china y mexicana. Bueno, en la poesía, por ejemplo, en lo clásico, bueno, tuve una charla con ustedes sobre el origen de la literatura china, que fue de la poesía. Yo creo que en México lo mismo, porque en la época precolombiana, entonces también hubo grandes producciones muy buenas de la poesía. Yo leí, bueno, también una parte, bueno, durante mi estadía en México, entonces sí, también me encantó esa parte de la poesía mexicana. Pero también en lo moderno, o sea, en lo contemporáneo, yo creo que existe aún más esta coincidencia. Es que sí, en ambos países hay grandes poetas, muchas producciones que que han tenido sus impactos, su influencia fuera de las fronteras. Bueno, por ejemplo, en México, bueno, Sor Juana sí que tiene mucha resonancia en China, entre los lectores de China. Y bueno, Octavio, ni hablar de Octavio Paz, porque uno de los poetas mexicanos más queridos por los lectores chinos. Además, yo creo que Octavio Paz tiene doble mérito en la producción poética. Sus creaciones, sus composiciones poéticas por una parte, pero Octavio Paz tradujo a los grandes poetas clásicos chinos como Li Po, Wang Wei, Han Yu, etc. Son grandes poetas chinos clásicos, pero Octavio los tradujo al español y de esta manera dio a conocer a estos grandes poetas en América Latina, en el mundo hispánico, no solo con sus traducciones, también con su introducción, con su comentario de la traducción. Entonces, en China también, bueno, hoy en día los grandes poetas mexicanos siguen siendo traducidos al idioma chino y reconocidos por los lectores y por la crítica china. Yo voy a mencionar un poeta actual mexicano que se llama Margarito Cuéllar. Es un poeta de Monterrey, de Nuevo León, y ha escrito una muy buena poesía. Y en 2015 hizo un viaje, fue invitado a un festival de literatura en Yunnan, en China, y entonces este viaje le inspiró mucho en su creación, y no solo le inspiró, sino también le dio yo creo que para mí, dio vuelco en su producción, porque desde ahí, en su producción poética, podemos leer nuevas imágenes, nuevas técnicas incluso. Y me encanta mucho su poesía. Y yo mismo traduje sus poemas y publicados en revistas chinas. Entonces, y resulta que en 2018 ganó un premio de poesía en China. Bien, yo creo que así es el intercambio y también la coincidencia. O sea, fíjense, la creación poética de Margarito Cuéllar, entonces, tiene mucho eco, mucha resonancia entre o sea, pudo conmover, pudo dar sensación entre los lectores chinos. Así que por eso, se le mereció un premio, se llama Premio Kajiu, de poesía en China. Bueno, hay varios casos de esto, pero sí que existen mucha coincidencia entre ambas partes. Y hoy en día también cada vez más poetas chinos
han sido traducidos, tienen sus versiones en español y publicados en México. Por ejemplo, solo voy a mencionar también, un par de ejemplos, que en México en 2016 se publicó, bueno, un libro, se llama Una soledad de 100 años, poesía china moderna. Entonces, también una muy buena antología. Y en 2018, yo junto con unos colegas de México, entonces publicamos, yo como editor, publicamos una antología titulada El mínimo destello en el atardecer del mar. Entonces, una antología que incluyó 15 poetas chinos actuales, pero una característica de estos poetas es que esos 15 poetas, todos conocen América Latina, o sea, visitaron allí, tuvieron su intercambio, su encuentro con sus colegas latinoamericanos. Y eso ha podido generar yo creo que una escritura también que tiene un toque latinoamericano. Y al traducirlo al español, yo creo que puede producir mayor como simpatía, yo creo, simpatía y también otras sensaciones como de cercanía entre el público, entre los lectores locales. Bueno, así es nuestra idea de acercar a los dos pueblos a través de la poesía, a través de la literatura, a través de sus autores. Habla del tema de la traducción. Parece que la traducción se convierte en un puente, en un acceso a la cultura. ¿Qué dificultades ha encontrado para conectar a estos dos países? A lo mejor no solo los países, sino más bien entre la lengua china y la española. Sí, el español y el chino, como sabemos, son dos idiomas muy distantes. Lingüísticamente distantes y también culturalmente, muy separados. Entonces, hay mucha barrera, no solo lingüística, sino cultural, porque las connotaciones culturales, las cargas culturales que lleva una palabra, una expresión, tanto de español como de chino, al traducir a otro idioma, en nuestro caso de chino a español y viceversa, pueden generar una gran dificultad para el traductor, porque es muy difícil encontrar las equivalencias en otro idioma, porque muchas veces no existen las imágenes. ¿Cómo podemos traducir las imágenes chinas de un poema, de un verso al español para que produzca la misma reacción del lector? Entonces son muy difíciles. Entonces sí que muchas veces, hay un dicho italiano que dice traductores, traidores. Entonces, sí, los traductores, nosotros necesitamos recurrir a muchos como recursos, muchas técnicas también, para intentar encontrar una expresión, una palabra, una expresión, un verso de mayor como semejanza, de mayor similitud, equivalencia, pero muy difícil llegar a una equivalencia como exacta entre dos idiomas. Así es, de verdad, la poesía es uno de los géneros literarios más difíciles de traducir, hay que reconocer. Pero como los fundamentos, la razón humana es la misma, entonces yo confío en que la traducción sí es posible y el intercambio y ese puente literario, poético entre China y el mundo hispánico también es posible.